ellos se quejan muchas veces de que yo he tomado este camino, pero yo les digo, ustedes son los culpables, ¿no? Que me llevaron a la iglesia, me enseñaron sobre, ¿no?, el amor de Jesús hacia... Seguimos en Vivencias de Fe hablando, conversando las experiencias de Félix Cepeda, un dominicano nacido en Nueva York, hijo de cibaeños, que es miembro activo del movimiento del trabajador católico. Félix, nos decías que tenías ese toque de Dios cuando fuiste a recibir, te preparaste para la confirmación, con cierta oposición de que te dañaran un año de tu vida, 2 horas todos los sábados, ¿verdad? Te quitaron muchas movidas que tú tenías como joven. Y luego sientes en un retiro un encuentro con un Dios que te interpela y hasta llegas a ayudar a la vieja a fregar y a los oficios. Te pones solidario, o sea que es un Dios que está actuando. ¿Qué pasa contigo entonces, Félix? ¿Te enamoraste? ¿Encontraste el amor? Sí, bueno, eso fue ya como a los 21, 22 años. Yo decido regresar a Estados Unidos porque, como tú dices, nací allá, pero mi familia decidió mudarse a República Dominicana de nuevo cuando yo tenía como 12 años. Entonces todo ese tiempo lo pasé aquí, ¿no? Tiempo de bachillerato, tiempo de la universidad, pero ya cuando a los 21, 22 decido regresar, también conocer ya como adulto esta ciudad, ¿no? Tenía esa facilidad, gracias a Dios, y entonces ahí conocí a esa joven, ¿no? Que hasta ese momento no me había enamorado nunca, entonces me dio duro, ¿no? Te dio duro, te llegó el amor. Sí. No había, antes de eso estaba muy involucrado. Pero yo quisiera, tú me conversabas a mí, me compartiste en una ocasión, no es para que se asusten quienes tienen amores y busquen de Dios, porque Dios siempre obra para bien. En tus amores, tú y esa novia, ¿hicieron algo como para que el noviazgo les fuera mejor y qué pasó? Bueno, estábamos un poco alejados, ¿no?, en ese tiempo de la iglesia, pero ya teníamos una relación seria, ¿no? Y queríamos acercarnos a la iglesia para ir ya preparándonos para el matrimonio. Entonces uno va con esa buena fe, ¿no? Y el Señor siempre a veces como que tiene una mala fe. Y lo que nos dimos cuenta ahí, que en mi parte había un llamado tal vez más bien a consagrarme, ¿no? Como un sacerdote o célibe. Un llamado, tú fuiste a ratificar tu noviazgo, pero entonces te encuentras un llamado. Claro. No te asustes, a ti que no escuchas, que todo obra para bien para los que aman al Señor. Entonces rompes con tu novia. Sí, algo triste para ti, ¿verdad? Claro, fue difícil, ¿no? Una relación, ya uno se veía ya casado y con hijos, ¿no? Y fue difícil de repente. Yo cuando más joven sí tenía esa inquietud sobre el sacerdocio, pero ya yo tenía como 24, 25 años. Yo decía, eso era cosa de la juventud, ¿no? Eso era cosa de muchacho, pero de repente otra vez viene Dios y... Entonces cuéntanos un poco, ahora que tenemos al Papa Francisco, el primer Papa jesuita, que está dando tanta carpeta de la buena, en el nombre de Dios. Creo que entraste al seminario, aspiraste a ser sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Sí. Y hoy en día eres del Movimiento de Trabajador Católico, un laico, consagrado. Yo quiero ¿cómo pasa ese cambio? Para que hablemos de lleno de este movimiento tan interesante y que inclusive la fundadora ha sido reconocida y fue ponderada muchas veces por el Papa Emérito Benedicto XVI. Cuéntanos esa transición. Bueno, la Compañía de Jesús la conozco ahí en el Centro Bonó, ¿no? Un centro interesante. Centro, ¿no?, Bonó de los sacerdotes jesuitas. Claro, y ahí comenzó ¿no?, el proceso con ellos, muy interesante lo que hacían ahí. Entonces ahí entré al pre-noviciado, después el noviciado, y duré como unos 3, 4 años en el proceso, que fue una bendición, diría yo, ¿no?, en el sentido de conocer todo lo que son los ejercicios espirituales, San Ignacio, ¿no?, toda esa espiritualidad, ese gran santo. Un periodo de formación interesante. De verdad que no me arrepiento, ¿no? Y digo, el mismo Señor me condujo hacia ahí, ¿no? Me trabajó muchísimo y me ayudó a crecer muchísimo. Entonces, en un momento dado se da que como que siento otro llamado, que le ha pasado a mucha gente en la iglesia. No me comparo con ninguno de esa gente, pero le pasó a la Madre Teresa, que tuvo que dejar su congregación para fundar, ¿no?, la de ella. Le he pasado a mucha gente y yo me he quedado con mucho amor hacia los jesuitas, pero sí sentía que el Señor tal vez Te quedaste con la frase jesuita de en todo amar y servir. Claro. Porque el espíritu de servicio sí se te quedó. Entonces, háblanos un poco de ese encuentro con el movimiento del trabajador católico, háblanos un poco de Dorothy Day
esa sierva de Dios, ya declarada sierva por la iglesia, dígase el primer grado de santidad, Ujú. sierva de Dios, y cómo tú te involucras al joven que quería tener fama, tenía un corazón que quería agradar a Dios, pero que tenía aspiraciones, que le gustaba ver el dinero Claro, y el claro. ser conocido a tú ahora hacer lo que haces. Ujú. Bueno, yo siempre digo que cuando salí de los jesuitas, una vez se dice, caramba, 4 años de la vida como tal vez perdido, ¿no? Porque pues, ahora salir. Pero yo digo que el Señor siempre todo lo tiene como planificado, porque yo conocí a Dorothy Day con los jesuitas, no la conocía antes. Dentro del seminario, ¿no? Encontré un libro de la vida de los santos, y ella no es santa todavía, pero la tenían incluida ahí. Y ahí comencé a leer sobre la vida de ella y dije, wow, pero qué vida más interesante, ¿no? Entonces, cuando salgo de los jesuitas, viajo a Nueva York, ahí fue que Dorothy Day inició toda su obra en la ciudad de Nueva York. Ahí pude conocer un poco el movimiento, conocer a su nieta. ¿O conociste a la nieta de Dorothy Sí, Day? porque ella es laica, ¿no? Entonces conocí a su familia y fue muy interesante, ¿no? Entonces ahora mismo estamos, ¿no? Tratando de fundar De una... fundar, de seguir. Para que nos ambientemos todo, y quiero invitar y exhortarte a ti que nos ves en este momento a que investigues un poco de la vida de Dorothy Day. Se dice rápido, pero Dorothy Day es una escritora, periodista norteamericana que era atea, confesa, con ideología marxista, y una persona que ella misma confiesa que cometió varios errores, entre ellos abortos, y quería una lucha por la justicia social, pero sin Dios. Un encuentro con los más necesitados, con los pobres, pero totalmente alejada de los ideales cristianos. Y es posible que sea en un futuro, dicen muchas personas, la primera periodista declarada santa por la iglesia. De hecho, ha trabajado mucho en Nueva York y trabajó en la época de la Gran Depresión norteamericana, donde había desempleados, muchos pobres. Claro. En eso estamos hablando de principios de los años 30, Ujú. del siglo pasado. Sí, sí. Cuéntanos, Dorothy Day, cómo ha impactado la vida tuya y de muchos jóvenes y adultos a lo largo del mundo, donde están hablando de pobreza, paz, solidaridad, oración, ir al encuentro por otros, y una frase que tiene que dice, lo que ya yo no necesito me sobra, como que no me pertenece. Claro. Bueno, muchos historiadores en Estados Unidos dicen que hasta hoy en día todavía ella es la figura más importante de la Iglesia Católica de Estados Unidos. O sea, como que consideran ¿no? En la historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos, ella es la persona más interesante, más influyente, porque no solamente fue la obra que ella hizo, sino los miles de jóvenes que se formaron bajo ¿no? su teología, su espiritualidad. Entonces han salido políticos en Estados Unidos, han salido escritores, Ya personajes intelectuales. influyentes bajo esas concepciones de Claro. ese encuentro. Ustedes tienen, Félix Cepeda, en el movimiento del trabajador católico, les interesan, ponen mucho énfasis a una búsqueda de la verdad, más allá de encontrarme a mí mismo. Ella misma, Dorothy Day, en uno de los comentarios que hizo Benedicto XVI, la cita a ella, diciendo que ella tenía una búsqueda por el necesitado, pero que no era más que un encuentro con ella misma, Claro, por el claro. necesitado, pero el Espíritu Santo cambia. ¿Qué te ha pasado a ti en esa búsqueda con los demás, esa búsqueda de ti mismo, y qué has aprendido en este movimiento? Bueno, yo creo que lo más bonito de ella es eso, que ella dice, sí, nosotros estamos aquí tratando de servir a Jesús, ¿no? Presente en esa gente, pero al mismo tiempo yo también lo hago porque yo también estoy necesitada, o sea, yo necesito también, ¿no? Tengo una necesidad, tal vez no tanto económica, ¿no? Muchos de nosotros tal vez, gracias a Dios, ¿no? Estamos un poco más cómodos, pero tenemos una necesidad espiritual, psicológica, ser sanado, ¿no? De ser renovado por el Señor. Entonces, esa cercanía de ella con los pobres, ella siempre decía, era de doble vía, ¿no? El pobre recibe de parte de nosotros, ¿no? Un alimento, una caricia, pero también nosotros recibimos. Ese pobre también es capaz de evangelizarnos a nosotros, decía ella, ¿no? Entonces, porque Jesús está ahí, decía ella, ¿no? Es un poco difícil, decía ella, a veces encontrarlo ahí, ¿no? En personas con problemas mentales, problemas de la gente que vive en la Es lo que calle. parece deformado, y es algo así como llenarse del espíritu de las bienaventuranzas, de tener hambre y sed de justicia, de saber, como la Madre Teresa también decía de Calcuta, que no muera nadie sin la dignidad mientras yo esté cerca. Entonces,
¿Qué tanto nosotros vivimos una sociedad, una isla paradisíaca de mucho lujo, de mucha oferta turística, de mucha riqueza, de muchos edificios, de un polígono central en la ciudad muy hermoso, pero también tenemos la otra cara, que también somos nosotros, que es una gran cara de nosotros, que es la que tú ves? Cuéntame dónde ustedes se meten, qué has visto hasta allá cuando tocas fondo. Sí. No, como tú dices, es fácil distraerse, ¿no? En la ciudad hay muchas cosas bonitas, mucha playa, ¿no? Hay mucha belleza, pero asimismo hay mucha gente, uno sale en la noche, especialmente de las 11, de las 12 en adelante, se sorprende uno con la cantidad de gente viviendo. Sales en las noches a ver la gente que anda olvidado en la calle. De esas salidas nos vas a compartir luego de esta pausa. Y trata ¿no? de ser cariñoso y te hablan malísimo. Ya se te quieren entrar a pedrada y véteme de ahí, que yo no quiero nada tuyo, ¿no? Que a veces uno va con ese amor de entregarle algo y la persona no está